Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias a todos por estar, gracias Guada por cedernos el espacio, sé que están parte de la materia estética. Vamos a dar inicio a un conversatorio que se llama Artes Mediales y Cultura Digital, Experiencias de Experimentación e Investigación en Territorio. Esto se enmarca en unas jornadas denominadas Arte, Ciencia y Tecnología, Experiencias de Mediación en Investigación y Creación, que iniciaron la semana pasada con 3 actividades. Una de ellas un workshop a cargo de una colega, Clara Cardinal, de UTREF. Siguió con una muestra que está en este momento en el Fort de las París, que la pueden visitar. Continuó con una conferencia performática a cargo de Clara Cardinal, Mariana Lombard y Silvina Morales en el CECUAL. Y hoy cierra con este conversatorio a cargo de Jean Sarkozy. Sarkozy, mirá. Contigo. Es la hija. Jean Sarkozy y Diego Jara, ambos son de la Universidad Nacional de La Rochelle y del laboratorio Polisemí. Es verdad, ¿no? Voy a brevemente comentarles algunas cuestiones vinculadas a su CV. Jean es gestora de proyectos en el cruce entre lo digital y la cultura. Trabaja en una empresa dedicada a experiencias inmersivas de realidad mixta desde el 2018 y coordina el Festival 01 dentro de la asociación SLAP. Es docente de la maestría en Dirección de Proyectos Audiovisuales y Digitales en la Universidad de La Rochelle. Y une la gestión de proyectos con el diseño de software pensado específicamente para necesidades de cada organización. Diego Jara es director del laboratorio Polisemí de la Universidad de La Rochelle, investigador asociado del laboratorio ERMIT de la Universidad de Rennes 2. Su trabajo se centra en los medios y sus vínculos con la esfera política, artística y cultural desde el enfoque de la investigación-creación e investigación-acción. Curador de proyectos de mediación en arte, ciencia y tecnología, director del programa de máster en audiovisuales, medios digitales, interactivos y juegos, director del Festival 01 de Artes Híbridas y Culturas Digitales en La Rochelle. A lo que nos dije, importante, esta actividad la organizamos en el marco del Grupo de Investigación en Lenguajes Artísticos Contemporáneos de la Facultad de Artes, que coordino y en el que integramos un proyecto de investigación con Maya Bradford, Guada Arqueros, entre otros docentes, investigadores, tesistas, becarios de la facultad. Y a la actividad la organizamos con María Núñez Camelino, secretaria de Investigación y Posgrado de la facultad, a quien agradecemos especialmente. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, Guada, por el espacio, y quedan con Diego y Jean para la charla. La idea es, bueno, ahora les van a comentar un poco la dinámica, que ellos hagan una presentación y después abrir un espacio de preguntas, comentarios e intercambio. ¿Sí? Vamos a tener que usar todo el tiempo esto para la cámara, porque mañana nos va a ver. Gracias de nuevo. Hola a todos y a todas y a todes. ¿Es que se escucha bien en el fondo? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Diego, te apago un poco. Por ahora no hace falta, pero... Una por ahí. Bueno, venimos a compartir una experiencia que, más que un inventario de obras o de artículos, es una manera de organizar encuentros entre artes, ciencia, tecnología y sociedad. El punto de partida, el proyecto que nos trae hoy aquí, es la creación de una plataforma de archivo y como un centro de recursos, justamente del diálogo y del encuentro entre arte, ciencia y tecnología. Antes de entrar en el proyecto de la plataforma, del cual Jean les va a hablar más hacia el final, le vamos a proponer un rápido recorrido por algunos de los proyectos que venimos haciendo en estos últimos 10 años. Con este recorrido lo que pretendemos, más que una presentación teórica, es contarles cómo aprendimos a dialogar mirando de cerca los dispositivos que fuimos construyendo. Cuando digo dispositivo, no hablo de un objeto, sino de un arreglo sociotécnico en el sentido de Giorgio Agamben. Esto es materiales, reglas, roles y ritmos que juntos hacen aparecer ciertos fenómenos
y silencian otros. En ciencia esto se parece a montar un sistema experimental, en arte a diseñar una escena sensible, en tecnología a fijar protocolos y valores por defecto. En todos los casos, lo visible no es algo que existe per se, sino más bien es lo que un arreglo permite ver. Trabajamos entonces con una idea simple. Citando a Donna Haraway, esta idea podría resumirse diciendo que no hay vista de Dios. Toda evidencia tiene un punto de vista, un cuerpo, un destinatario. Por eso nos volvimos obsesivos de cuestiones como la trazabilidad, en el sentido que se puede extraer de la arqueología en el sentido de Foucault o de la genealogía en el sentido de Nietzsche, si quieren, y algunas de estas referencias que doy muy rápidamente les interesan, las podemos tratar después en el intercambio. Esto es dejar dicho que se decidió. Esta idea de arqueología, de genealogía, es dejar explícito qué es lo que se decidió, por qué y con quién. También aprendimos que los agentes no existen de antemano, sino que estos emergen en la práctica. Cambiás un umbral, un tiempo de acceso, una forma de mediación y cambia el actor que puede participar. De ahí nuestra insistencia en reglas de hospitalidad, en el sentido de Derrida, otro concepto al cual podemos volver más adelante si les interesa. Esto es consentimiento, devolución, posibilidad de retractarse, que protegen el desacuerdo sin expulsarlo. Y algo más, el conocimiento circula cuando se inscribe y se abre a alianzas. Hacer público el proceso de trabajo, decisiones, versiones, transferencias, convierte a la ciudad, el festival o el territorio en un laboratorio extendido donde otros pueden repetir, variar o contradecir con responsabilidad. Para empezar, les propongo 3 ideas. La primera idea: todo ver es un arreglo. Lo que aparece, un gráfico, una instalación, una escucha en una sala como esta, no estaba ahí esperando. Alguien, yo, lo armó. Con materiales, con reglas, con tiempos, con oficios y con mañas. En un laboratorio, en un museo de barrio, en una escuela costera, en una plaza, siempre hay un ensamble que define umbrales. ¿Qué entra y qué queda fuera? Que define ritmos, cuándo y por cuánto algo se vuelve visible. Y que define también modos de registro. Cómo se anota, cómo se guarda, cómo se comparte. Ese alguien puede ser un equipo científico, una curaduría, una técnica municipal, una mediadora cultural o una comunidad organizada. Pero en todos los casos, ver es el efecto de un andamiaje, una trama sociotécnica que abre ciertos mundos y cierra otros. Esto no es capricho. La historia de la ciencia nos recuerda que los fenómenos aparecen en sistemas experimentales montados ad hoc, instrumentos, protocolos, muestras, y que esas condiciones dejan huellas, pueden ser bitácoras, tablas, imágenes, que otorgan autoridad a lo visto. Del lado de las artes, sabemos que la forma instituye el problema. Una escena, un montaje, un gesto material no ilustran, hacen pensar. Y en tecnología, los valores por defecto, una tasa de muestreo, un algoritmo de limpieza, un preset de compresión, deciden silenciosamente qué veremos y con qué nitidez. Si aceptamos que no hay vista de Dios y que toda evidencia es situada, con cuerpos, lugares y destinatarios, entonces
la tarea es hacer explícito el arreglo. Contar qué se decidió, por qué y con quién. No para burocratizar la experiencia, sino para hacerla discutible y reprogramable. Mover un umbral, cambiar una jerarquía, ajustar un ritmo, abrir la decisión a otros actores. Ahí, en esa capacidad de rearmar el dispositivo, es donde el diálogo entre arte, ciencia y tecnología se vuelve potencia pública. Segunda idea, el cruce arte, ciencia, tecnología no es subordinación. No se trata de que el arte ilustre a la ciencia, ni de que la tecnología aporte efectos especiales. Se trata de articular diferencias de método, de tiempo, de criterio, de evidencia, de modo que puedan negociarse sin que un campo se imponga sobre el otro. Para eso hace falta gobernanza del proceso, explicitar quién decide qué y en qué momento, qué aspectos admiten apertura y cuáles conservan opacidad legítima, cómo se distribuye el crédito y cómo se establecen los mecanismos de rendición de cuentas y devolución al territorio o a las comunidades involucradas. En términos operativos, esta perspectiva se traduce en herramientas concretas, criterios cruzados de evaluación, fichas de activación que habiliten la reconfiguración por parte de actores locales sin reducirlos a un rol decorativo, matrices de consentimiento y retracto cuando se trabaja con voces, imágenes o datos personales, y actas de decisión que documenten alternativas consideradas y fundamentos de las elecciones. Así, el diálogo deja de ser consigna y se convierte en capacidad institucional para intervenir con rigor y con cuidado. Tercera idea, pero no hemos perdido hasta acá. El valor de estos cruces no se agota en una pieza ni en un artículo. Lo decisivo es lo que se instala. Métodos, protocolos y formas de rendición de cuentas que permiten que otros repitan, varíen o contradigan con criterio. Hablamos de pasar del resultado al dispositivo como práctica, dejar trazabilidad de decisiones, publicar materiales y límites y explicitar quién decide qué en cada etapa. En términos operativos, esto implica armar procesos de trabajo público, mantener actas breves de edición y de consentimiento y disponer de repositorios con metadatos lisibles. No es burocracia, es lo que vuelve transferible la experiencia sin aplastarla. Desde una perspectiva académica e institucional, esto también ordena la evaluación por evidencias. No solo si gustó o si salió en prensa, sino qué cambió, con indicadores mixtos, antes, después, versión 1 y versión antes y versión después, adopciones por terceros, devoluciones territoriales, aprendizajes documentados. Así, el cruce deja de depender del encanto de un evento o de la singularidad de una obra y se convierte en capacidad instalada. Procedimientos que cualquiera, otra cátedra, otro laboratorio, otro museo de barrio, puede tomar, adaptar y discutir. Ese es el legado que buscamos, hacer que el saber hacer circule con responsabilidad y que cada nueva iteración no empiece de cero, sino sobre un piso común, discutible y mejorable. Ahora sí podemos hablar. No, ahí. Bueno, Bueno, esa para que vea bien. ahí. ¿Está? Ahí. ¿Muy oscuro? Para mí está bien. ¿Se ve bien? Bueno, todavía no nos presentamos. Nos presentó un poco Alejandra, pero vamos a empezar quizás por una rápida presentación. Efectivamente, como dijo Alejandra, somos de la Universidad de La Rochelle. Yo soy doctor en filosofía y en estudios latinoamericanos. Hice 2 tesis. En Francia hace falta hacer 2 tesis para poder dirigir tesis de doctorado. La primera tesis la hice
acerca del pasaje de la oralidad a la escritura a través de un análisis de la obra de Domingo Faustino Sarmiento. Y la segunda la hice sobre los primeros 50 años de la fotografía en Argentina, intentando identificar cómo la fotografía venía a alimentar el discurso político en el momento de la constitución del Estado-Nación. Y lo que me interesa es trabajar sobre los medios, pero pensando los medios como recursos técnicos y tecnológicos. Me importa mucho pensar la parte tecnológica del medio y cómo el medio viene a transformar nuestra relación con el mundo. Hola a todos, yo soy Jan y tengo una maestría en dirección de proyectos y trabajo en una empresa de 3D donde hacemos también juegos para la educación en realidad virtual. Y sí, una cosa importante de mi trabajo es la coordinación del Festival 01, que es un festival de arte digital en La Rochelle. Y hacemos este festival con los estudiantes de una maestría y la idea es mostrar instalaciones y obras de artistas internacionales y nacionales en una 20 lugares en la ciudad. Y desde año hacemos un dispositivo que está arte y ciencia, y la idea es crear un diálogo entre investigadores de la Universidad de La Rochelle y artistas, y es una creación original para el festival. Y la edición pasada fue 4 obras, y sí, entonces me ocupo, ¿se dice? No, estoy encargada de esta coordinación y ayudar a los investigadores y a los artistas para crear este diálogo. Y bueno, sí, una otra parte interesante para hoy. Hago un poco de programación no-code, que no sé si conoces el no-code. Es una nueva manera de prototipar sin saber programar, y voy a presentarles hoy en el sentido de la plataforma Arte y Ciencia lo que podemos hacer un poquito con este no-code. Lo que voy a hacer ahora es presentarles un poco el recorrido, como les dije en la primera presentación, de 10 años de experimentaciones en proyectos Arte y Ciencia. Les voy a dar primero un panorama general de algunos proyectos que les voy a presentar y en qué sentido son interesantes. Los organicé por categorías, mismo si las categorías están todas después cruzadas. La primera categoría podría ser dentro de lo que podríamos llamar los protocolos. A partir de 2015 empezamos a organizar encuentros entre científicos y artistas y actores culturales que estarían interesados o que serían sensibles a dialogar, únicamente dialogar. Nos juntábamos muy temprano a la mañana, una vez por mes, tomábamos un desayuno juntos y cada uno charlaba o contaba un poco lo que hacía. Y esto, que parece algo anodino o algo poco interesante, en realidad es el punto de partida de toda una serie de proyectos que se van a crear después. Esto para decirles cómo, quizás a partir de situaciones breves, situaciones que parecen insignificantes, se puede empezar a construir todo un edificio que después va a ser mucho más importante. A partir de esa experiencia y de haber organizado después algunas jornadas de estudio, en 2018 inicié un primer prototipo de un programa bastante original. En Francia no había nada parecido, tampoco vi después en otros lugares, que consistía a juntar a un doctorando
doctorante o doctorante, de primer año de tesis, que es un año bastante importante en el proceso del doctorado porque es el momento en el cual se va a empezar a definir con más precisión la problemática sobre la cual se va a trabajar. Cuando uno llega a doctorado ya tiene un buen bagaje cultural y un buen bagaje científico sobre lo que va a hacer. Y cuando entra en doctorado va a entrar en una especie de túnel que durante 3, 4, 5, 20 años Sí. lo van a ocupar. Y entonces hay como una dimensión disciplinar que va a tomar el dominio de la manera en que vamos a pensar. Usamos palabras que son típicas de una disciplina, las definimos en el sentido en que la disciplina lo entiende, es decir, que vamos a reducir nuestro universo de percepción a lo que la disciplina nos permite pensar. El proyecto era entonces abrir la cabeza de los doctorantes antes de entrar en ese túnel y darle la posibilidad de pensar de manera diferente. Era un dispositivo, de nuevo, bastante simple. Lo único que les pedía era que durante 4 meses acepten de discutir con un artista. Entonces hicimos una convocatoria, los doctorantes postulaban, retuvimos a 5 doctorantes de 5 laboratorios diferentes, de 5 disciplinas diferentes, y a cada uno de esos doctorantes les atribuí un artista, que también había ido yo a buscar. Ese proceso de ¿cómo se dice en español?, de casamentero, de juntar un artista y un doctorante. Celestino, ese trabajo de Celestino también lo podemos llamar un trabajo de curaduría. Curaduría, que es un término que ustedes, en tanto que estudiando artes, deben conocer, porque es una manera de empezar a construir un relato que consiste en pensar cómo una cierta disciplina, una cierta problemática científica de un doctorante puede juntarse con una cierta disciplina artística, con una cierta sensibilidad, con una cierta materialidad. El dispositivo no se terminaba ahí, lo que les pedía además era que registren absolutamente todo. En realidad tenían que presentarlo, tenían que entrar en detalle, porque esto se lo voy a decir después. Pero bueno, ahora ya termino y después lo salteo. Tenían que documentar todos los encuentros. A cada uno le di un cuaderno, a cada binomio le di un grabador de sonido y además les di un número de teléfono para que cada vez que se juntaran puedan llamar a un fotógrafo que venía a tomar fotografías de lo que estaba pasando. Porque el encuentro a veces era en el laboratorio del científico, estamos hablando de ciencias duras a veces, en laboratorios de biología o en laboratorios de genio de materiales, se dice en francés, no sé, de ingeniería, digamos. Entonces me interesaba captar los gestos, ver cómo el científico mostraba por ciertos gestos su práctica y después, de manera inversa, cuando iban al taller del artista, cómo el artista mostraba, cómo el doctorante se apropiaba de las técnicas que mostraban y en ningún caso les dije había obligación de producir obra. Es decir, solo les pedía que discutan. De los 5 casos que trabajé ese año, 4 produjeron obra. Por iniciativa propia de los binomios, tuvieron la voluntad, la energía de querer llegar hasta la producción, hasta la materialidad de la obra. Después les voy a mostrar uno de esos proyectos. Todo eso me permitió a mí documentar un proceso durante 4 meses con 5 encuentros diferentes, con 5 perfiles de científicos diferentes, disciplinas, con 5 disciplinas artísticas diferentes y a partir de ahí empezar a construir una especie de reflexión acerca del diálogo entre arte y ciencia. Es decir, me interesó partir de la práctica, es el texto que les leí al principio, que era un poco denso pero que les va a dar un poco quizás de referencias, como en lugar de partir de una teoría y de una construcción teórica, partir desde la práctica e intentar constatar en el terreno qué es lo que pasa y a partir de ahí empezar a remontar hacia la teoría. Otro proyecto que no se lo voy a mencionar rápidamente es un proyecto Simport, que es un proyecto también de arte y ciencia que buscaba desarrollar un prototipo de un juego para hibridar la pedagogía. Y en este caso era sobre las actividades portuarias. Y trabajamos con realizadores, con estudiantes de maestría, con diseñadores, con programadores, y lo que me interesaba era ver cómo justamente se podía poner a dialogar gente de diferentes horizontes.
Otro protocolo es lo que estaba hablando Jan ahora, que es una convocatoria que conseguimos, un financiamiento sobre 10 años que nos permite cada año financiar hasta 4 proyectos de creación artística en el diálogo entre arte y ciencia. Me dicen si me estoy extendiendo mucho, porque les dije cuando empiezo a hablar... No, está bien. Otra de las categorías que puse son eventos. Organicé a partir de 2016, le decía, jornadas de estudio híbridas, en donde había ponencias, pero siempre había performance, habían instalaciones, habían encuentros, talleres. Es decir, intentar salir del formato tradicional de las conferencias. Desde 2023 organizamos la Semana Internacional de la Investigación-Creación. Es una semana dedicada a pensar justamente el lazo entre investigación y creación. Y el año pasado iniciamos un nuevo ciclo que es el anticoloquio, que es siempre la misma idea, es ir hacia el coloquio, pero desde la materialidad, desde la forma y no solo desde el contenido. Otra categoría podría ser la curaduría. Hice curaduría de diferentes tipos de dispositivos. Hoy les voy a hablar del primero, que se llama Vessel Streaming, que es una colaboración con un artista israelí. Otra es Graph on Tour, que es toda una instalación sobre el patrimonio virtual. Otra es Reconexión, que es una colaboración entre 2 universidades. Y desde 2015 hago la co-curaduría del festival junto con los estudiantes. Otra categoría son las colaboraciones de investigación-creación. Les dije que tengo un doctorado en filosofía y en estudios latinoamericanos, pero antes de entrar en filosofía hice una escuela de cine, entonces tengo también como una especie de interés por la creación, y el hecho de estar trabajando con artistas, con investigadores, me dieron ganas de empezar a meter mano, no solamente en la curaduría, sino también en la práctica artística, y de a poco voy haciendo ciertas experimentaciones que son siempre colaborativas. Nunca me presento como artista, sino como un colectivo de gente que trabaja junta a la creación de obras en el cruce entre arte y ciencia. Un primer proyecto fue en 2019 que se llamó From X to X y que hablaba sobre un fenómeno que se dio en Francia en el siglo XIX, que es una bacteria llamada el Phylloxera, que vino a destruir las viñas en Francia y que hizo que en algunas regiones tuvieran que cambiar de fuente de ingreso, es decir, regiones enteras que antes dependían de la producción vitivinícola por el Phylloxera tuvieron que abandonar la producción vitivinícola y transformarse, por ejemplo, en una ciudad de seguros. De 2020 a 2023, con un equipo de la UNTREF, trabajamos sobre un proyecto que se llamó Biolaboratorio Móvil, que eran unas bicicletas que recorrían un vasto territorio sobre el frente del Atlántico, para intentar justamente combinar junto con la ciudadanía, junto con la sociedad, junto con grupos diferentes que eran escuelas, que eran grupos de jubilados, y discutir justamente sobre fenómenos que tenían que ver con el medio ambiente, con la ecología, específicos a las situaciones marítimas y en particular a los ecosistemas marítimos. Es un proyecto que fue financiado por el Parque Marino francés, y la idea era sensibilizar justamente las poblaciones sobre lo que estaba pasando bajo el agua, que no era visible. El año pasado trabajamos sobre un proyecto colaborativo en el cual lo que interesaba era tanto trabajar sobre la colaboración entre arte y ciencia que sobre revisitar la historia del arte electrónico. Hay una obra muy importante del arte electrónico que es de 1987 de un artista australiano que se llama Jeffrey Shaw, que se llama Legible City. Y la obra lo que quería era justamente revisitar un poco la historia del arte, y actualmente estamos trabajando en un nuevo proyecto que es alrededor de la cuestión de la memoria del agua. Es la idea de que el agua puede ser un reservorio de memoria, y preguntamos cómo podemos hacer para interrogar el agua, tanto sea el agua en tanto que sustrato de memoria, como el agua como, como deja los trazos que deja el agua cuando desaparece. Bueno, DoctorArts, ya les hablé, es el dispositivo ese que busca cruzar doctorantes y artistas. Acá les puse algunas imágenes, ese era el cuaderno que cada uno tenía. Y acá, por ejemplo, es interesante porque está, el del medio es mi cuaderno, el de la izquierda es el cuaderno de la doctorante y el de la derecha es el cuaderno de la artista en la misma reunión. Entonces tengo páginas y páginas de estos mismos procesos y me permiten ver cómo a partir de una misma problemática, de una misma temática, cada uno se lo apropia de una manera diferente
y cómo al final eso va a converger en la aparición de una materialidad que va a ser, en este caso, una performance. La temática de investigación en este caso era de una geógrafa cultural. Lo que le interesaba era estudiar el desplazamiento de las poblaciones turísticas en ciudades pequeñas, ver cómo el turista se desplaza en la ciudad y sobre todo en algunos puntos nodales de la ciudad. Este es un puente que está en la ciudad de La Rochelle, que es un puente, como lo pueden ver, extremadamente angosto, pero que une dos partes extremadamente turísticas de la ciudad. Y lo que se les ocurrió, la puse a trabajar con una coreógrafa de La Rochelle, que trajo todo un grupo de intervención, y lo que se les ocurrió era hacer una serie de performances que vengan a alterar el ritmo de la ciudad. Y en este caso era simular una especie de intervención de urgencia bioquímica, por eso están vestidos así, y están como recoltando muestras de agua contaminada. Ese era un poco el eslogan. Y ver qué pasaba con la gente, si con esta información la gente igual atravesaba el puente, no atravesaba, se detenía a mirar, hablaba con la gente, bueno. Y todo esto fue filmado durante toda una semana con cámaras 360 para ver cómo en distintos puntos alrededor del puente cada uno se comportaba. Y este, que es un proyecto típicamente de arte, de colaboración entre arte y ciencia, sirvió después de materia para la doctorante para su propio trabajo de tesis. Un otro ejemplo rápido es en el marco del festival del DECIA 01, instalamos ahora un nuevo dispositivo que se llama el anticoloquio. Una de las propuestas del anticoloquio era esta, que se llamaba Unexpected Dating, y es una serie de performance para una persona, es un dúo de un científico que trabaja más bien en informática y en cuestiones sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra relación al mundo, sobre todo a partir de cuestiones lingüísticas, y de una performance, una mujer que hace la performance, y lo que hacían hacían intervenciones en lugares. Para poder participar en la performance había que inscribirse y les daban cita en un lugar 15 minutos antes de que empiece, y lo hicieron en un supermercado enfrente de la góndola de yogures, lo hicieron en un café, lo hicieron en una plaza en un banco de una plaza, y cada vez todo esto servía también como materia de reflexión para el trabajo científico, pero también desde la performance. El proyecto del que les hablé recién, de una colaboración entre arte y ciencia en el marco de la creación, es este proyecto que se llama Vessel Streaming, que vessels son barcos, streaming, ¿saben lo que es? Es como el flujo ese de información que llega. La comanda era trabajar sobre la circulación. La Rochelle es una ciudad puerto. Es una ciudad muy pequeña, 80.000 habitantes, pero es el puerto náutico de práctica libre más grande de Europa. O sea, es una pequeña ciudad, y además tiene un puerto comercial extremadamente grande. Es uno de los grandes puertos por los cuales entra la mercancía en Francia, y además tiene un puerto turístico. Y el trabajo era de ver cómo circulaban los barcos alrededor de la ciudad de La Rochelle. El trabajo consistió a imaginar una nueva forma de visualización de datos. Recuperábamos datos en tiempo real de la posición de los barcos, y esos datos eran transformados en tiempo real en movimiento de motores, los motores como de ventiladores. Esos motores estaban intervenidos con imanes y escondidos abajo de una mesa. Había motores de diferentes tamaños y hélices de diferentes tamaños, y sobre la mesa habían 1250 vasos que estaban llenos con agua, pero puestos al revés, y en el agua que quedaba, en el espacio que quedaba, había un imán que estaba flotando, que se tenía gracias a un pedazo de plástico, y cuando la información llegaba, el motor abajo de la mesa se activaba, y al activarse activaba el imán, y el imán hacía que se activen los imanes que estaban en la zona en donde había movimiento, y generaba una ola al interior de un vaso. Ahora les voy a mostrar un video, si quedan 2 segundos después les muestro un video. Entonces, a través de esta instalación se podía ver de una manera diferente y original cómo los barcos se estaban desplazando en tiempo real en el puerto de La Rochelle.
Eso pasaba en una sala durante el festival, y en otra sala, a más o menos 1 kilómetro, había un Sense, un brazo robotizado que se mueve sobre 2 ejes, que había sido fabricado por la artista y que tenía un pincel de tinta china que llegaba a tinta en permanencia, y que representaba por medio de un dibujo, de un gráfico, otra manera ese mismo movimiento de los barcos alrededor del puerto. Las obras que iban siendo creadas por este brazo robotizado iban siendo expuestas en la sala, entonces había una especie de transformación del espacio cada día del festival. En este trabajo, mi participación fue el trabajo de curaduría, fue encontrar al artista, pensar junto con el artista, encontrar los lugares, acompañarla en la producción de la obra. Este es el juego del cual les hablé, que es un juego más bien pedagógico, pero no me voy a detener porque si no, no vamos a terminar más, que empezó siendo un juego de mesa y terminó siendo un juego video. El biolaboratorio, también los invito a que después vayan y lo vean, hay un sitio internet dedicado, es el proyecto del cual les hablé, que con una serie de bicicletas se intervino el territorio. Y toda esta serie de proyectos me condujo al final a un proyecto del cual estoy trabajando hace unos 4 o 5 años, que de alguna manera regrupa y reúne los diferentes intereses de los diferentes proyectos, que fue la creación de un museo un poco original. La problemática de partida, gracias a las diferentes experiencias, fue darse cuenta que el funcionamiento de los museos incluye formas de exclusión bastante importantes. La primera es que los museos están en las grandes ciudades, que desde el momento en que uno se aleja de una gran ciudad, es difícil encontrar un museo en un pequeño pueblo, y que en general para hacer venir a los visitantes a los museos, por ejemplo las clases de escuelas que no viven en esas regiones, tienen que tomarse un colectivo, ir hasta el lugar, descubrir los códigos del museo, hacer una visita súper acelerada, tienen que tomar la merienda al mismo tiempo, y después tienen que llenar una hoja que le pidió la maestra, después se tienen que volver a subir al micro, después tienen que volver a la escuela. Es decir, que más que una experiencia estética, artística, es una experiencia traumática. En la mayoría de los casos los museos no integran tampoco la participación, es decir, que las poblaciones, mismo las poblaciones alrededor de los museos, no están pensadas como parte integral del dispositivo. Bueno, entonces a partir de todos esos elementos pensamos un dispositivo que lo llamamos el nanomuseo, que es un dispositivo que tiene 4 características: es modular, móvil, open source y participativo. Es modular porque, por 2 razones. Lo primero es porque la estructura mínima del museo es un cubo. Es un cubo de 45 centímetros por 45 centímetros. El cubo se fabrica con 2 elementos: madera cortada, algo que prácticamente todo el mundo puede hacer, que tenga una sierrita, y la impresión de una pieza en 3D. Todos los ficheros de las piezas 3D están puestos en una plataforma y se los puede bajar cualquier persona y los puede duplicar. A partir de esa estructura mínima se genera lo que nosotros llamamos una tipología, que es un conjunto de cubos que va a dar una forma particular. En este caso lo que están viendo esta tipología lo llamamos gabinete de curiosidades, porque tiene un dispositivo que permite exponer unas placas de transparencias, que permite tener una mirada microscópica, y que tiene también una difusión en audio. En este caso es un proyecto de investigación acerca de las algas, de los principios activos de las algas para fabricación de medicamentos, y es una intervención artística de una artista bretona. Es entonces modular en el sentido en que las piezas son intercambiables, es posible de constituir nuevas formas de tipologías. Es móvil porque el dispositivo se arma y se desarma rápidamente, se pone en unas cajas y se lo puede llevar a cualquier lado. El nanomuseo lo hemos expuesto en Francia, se llaman mediatecas, son unas pequeñas bibliotecas que están en pueblos súper alejados. A veces el espacio de exposición son 15-20 metros cuadrados, con lo cual se puede poner un solo módulo. En todo caso se lo puede llevar a cualquier lugar. Hemos expuesto módulos en la playa, en un momento un proyecto sobre el seguimiento de las tortugas. Hay un módulo que se llama el observatorio, que trabaja justamente sobre el seguimiento de las tortugas, y el módulo expusimos en la playa en el momento en que se largaban los bebés tortugas,
Entonces había todo un público alrededor viendo cómo se largaban las tortugas y había todo un centro de interpretación y de mediación que era el nanomuseo. Es open source porque les dije todos los documentos para poder fabricar el nanomuseo son disponibles para cualquier persona, pero además todos los procesos que nos condujeron a la creación del nanomuseo fueron documentados y son accesibles. Los errores que hicimos, los aciertos que tuvimos, las diferentes versiones, la decisión de tal material, la forma en que hicimos las residencias entre arte y ciencia, la elección de los artistas o de los científicos. Y por último es participativo porque el nanomuseo es un objeto que está puesto a disposición de la comunidad. Cualquier institución y cualquier individuo puede pedir el nanomuseo, se lo lleva a donde la persona lo pida y se lo pone en préstamo. Y la mediación que la persona o la institución puede hacer está a cargo de la persona. Es decir, que invitamos a cada uno a que invente nuevas formas de apropiarse del módulo y ese es por ahora el recurso que tenemos para la participación. Creo que con esto hice un poco... Bueno, acá están los otros módulos. Este es un módulo que no me acuerdo ya cómo se llama. Béton Armé, que es una escultura y un video. Este es un libro de 90 centímetros por 45. Este es un origami gigante que trabaja sobre la cuestión de la migración de los pájaros, que en este caso es un albatros. Este es un diorama. Y esta es la simulación 3D del proyecto. Bueno, con esto les quise dar rápidamente un panorama de cómo arte y ciencia se puede combinar, cuáles son las diferentes posibilidades y cómo a partir de todas estas experimentaciones, poco a poco vamos intentando construir una especie de teorización de lo que este diálogo puede producir, pero también generando protocolos que sean cada vez reproductibles, discutibles y que permitan integrar a toda una serie de actores. Ahora les voy a pasar a Jan, que les va a presentar un poco el proyecto de la plataforma. Bueno, estaba la memoria del agua, me olvidé presentar. Pasen las imágenes, así lo ven. Sí. Después, si les interesa, les cuento. Bueno, mi español no es tan bien que el de Diego, entonces lo siento y voy a leer un poquito porque es más fácil para mí. Y entonces, después de esta presentación muy densa, hay varias formas de proyectos y metodologías, y entonces hay un real interés en cómo centralizar y cómo poner todos estos proyectos en una plataforma donde artistas y investigadores se pueden encontrar y trabajar. Y primero es estas plataformas que existen en Europa, excepto Hexagram y Leosphere. Y la idea es mostrar cómo funcionan para que nos podamos tirar el mejor de lo que existe y pensar cómo queremos hacer nuestra plataforma. Entonces, el examen comparativo de las 7 plataformas estudiadas, entonces TRAS, Atelier Art Science, Archive of Digital Art, Startz, Makery, Hexagram y Leosphere, permite identificar 3 dimensiones fundamentales para comprender las lógicas de funcionamiento de las plataformas de arte y ciencias. Entonces es la naturaleza y la estructuración de los entregables, la dinámica comunitaria, y la gobernanza. Entonces el conjunto de las plataformas observadas tiende a privilegiar la vitrina del resultado antes que la documentación del proceso. Los programas de residencias y convocatorias como Startz o el Atelier Art Science destacan principalmente las producciones terminadas, como obras, prototipos o proyectos laureados, a menudo acompañados de una breve nota descriptiva. En estos casos, el papel de la plataforma es sobre todo
valorizar resultados visibles inscritos en una temporalidad de comunicación institucional como festival, feria o ceremonia de premios. Pero las etapas de trabajo, las metodologías, los protocolos o las bifurcaciones que condujeron a estos resultados suelen permanecer invisibles. Por el contrario, el Archive of Digital Art propone un modelo más detallado centrado en la preservación de objetos y documentos, fichas de obras, biografías de artistas, publicaciones en texto completo, dispositivos técnicos y tecnologías utilizadas. Este enfoque permite una capitalización a largo plazo, pero se basa en una lógica de archivo estática, lo siento, estática. No es lo mismo. No documenta la temporalidad del proyecto, solo su existencia final. Iniciativas más editoriales como Makery privilegian la narración periodística y la cartografía de actores y lugares. Estos entregables, menos normalizados pero más vivos, ofrecen una visión del ecosistema, aunque no permiten la explotación analítica de los datos. Por último, redes como Trace, Hexagram o Leosphere producen principalmente rastros institucionales, anuncios, perfiles, eventos e informes. Estos elementos contribuyen a la visibilidad de la red, pero no a la trazabilidad científica o documental de los proyectos que federan. En conjunto, el panorama de los entregables revela un déficit de documentación intermedia, aquella que permitiría seguir el proyecto en su desarrollo y comprender su génesis, sus ajustes y sus aprendizajes. Las plataformas de artes y ciencias que existen muestran una preocupación por la comunicación, raramente por la arqueología de las prácticas. Y ahora la cuestión de la comunidad, entonces distingue claramente los modelos observados. Por un lado, estructuras como STARTS o el Atelier Science funcionan como un modelo curado. Participación por selección, mediante convocatorias, residencias o jurados. Este enfoque garantiza la calidad de los proyectos presentados y refuerza el reconocimiento institucional, pero reduce la posibilidad de una participación espontánea. El público se convierte en un espectador, no en contribuyente. Por otro lado, iniciativas como Makery o el Archive of Digital Art abren espacios contributivos. Artistas, investigadores o miembros que pueden proponer contenidos, completar una ficha o actualizar una mapa. Estos dispositivos favorecen el crecimiento orgánico y la inclusividad, pero requieren una animación constante. Sin relanzamiento editorial ni moderación, los datos se vuelven rápidamente obsoletos. Las redes como Trace, Hexagram o Leosphere funcionan más bien en modo federativo. La comunidad está compuesta por estructuras o miembros institucionales. El compromiso se manifiesta mediante la participación en eventos, la mutualización de recursos o la coorganización de acciones. Sin embargo, la producción documental descansa a menudo en la buena voluntad de los actores, sin marco impuesto ni reconocimiento explícito de los contribuidores. Este panorama subraya una tensión estructural entre apertura y rigor. Cuanto más amplia y contributiva es la comunidad, mayor debe ser la inversión en moderación y normalización.
Cuando más restringida y curadora, mayor es el riesgo de convertir el dispositivo en una vitrina institucional. Ahora un poco sobre la gobernanza. Las formas de gobernanza influyen directamente en la calidad y la durabilidad de las producciones. Los programas institucionales como START, Atelier Science se basan en asociaciones formales y financiaciones identificadas, como la Comisión de Europa y CEA o Hexagon. Y este modelo garantiza una estabilidad temporal y presupuestaria, pero conduce a una fragmentación documental. Cada edición o grupo de proyectos produce su propio corpus sin coherencia global. Las estructuras federativas como TRAS o Hexagram encarnan una gobernanza entre pares fundada en la cooperación de múltiples entidades. Este enfoque favorece la continuidad, pero produce documentación heterogénea. En ausencia de un modelo común impuesto, cada socio define sus propios estándares. Por último, las redes internacionales como Leosfer y los medios independientes como Makery operan con una gobernanza distribuida, a veces frágil. Su fuerza reside en la flexibilidad y la circulación. Su debilidad en la dependencia de algunas personas clave y una financiación precaria. El análisis transversal revela así una paradoja recurrente. Cuanto más institucionalmente sólida es una plataforma, más tiende a producir documentos normalizados, pero poco abiertos. Cuando más abierta y distribuida es, más aleatoria se vuelve la calidad y la sostenibilidad de los contenidos. Para un proyecto de plataforma mutualista, la lección es clara. Habrá que concebir una gobernanza híbrida, federativa, pero acompañada de una moderación editorial rotativa, con el fin de evitar tanto la rigidez institucional como entropía comunitaria. Entonces, después de este pequeño benchmark, la idea para la plataforma es, antes de pensar la estructura informática, es preguntarnos cuestiones sobre la documentación y cómo documentar algo más que hacer una vitrina. Y aquí son varias cuestiones que pueden ayudar a pensar esta plataforma, como qué rastros de proceso, diarios, protocolos son indispensables para comprender un proyecto más allá de su resultado final, o en qué momentos deben producirse estos rastros, quién es responsable. Tengo varias recomendaciones, pero podemos hablar más después. Hay otras preguntas sobre estandarizar sin recargar. Entonces, ¿qué campos obligatorios, qué vocabularios controlados son necesarios para evitar la heterogeneidad? ¿Qué licencias por defecto para cada tipo de entregable, etcétera? Para abrir la contribución y sostenerla en el tiempo, ¿quién puede crear y editar una ficha?
qué nivel de acceso distinguir, cómo reconocer y motivar a los contribuidores, gracias. Sobre la gobernanza y la sostenibilidad, qué estructura de pilotaje, federativa, mandato rotativo, o qué presupuesto recurrente para la animación editorial y el mantenimiento, horas, mes, qué indicadores de seguimiento, fichas conformes, tasa de actualización, tiempos de validación. También sobre el reconocimiento ampliado de los contribuidores, qué roles deben ofrecer, cómo documentar las contribuciones colectivas, los créditos compartidos y muchas otras cosas. Bueno, así, sí, una cosa importante, sí es una colaboración entre Francia y Argentina, qué contenidos deben ser bilingües desde la carga, quién asume la revisión cruzada francés y español. Y sí, al fin animación, qué rituales de animación, encuentros, talleres mantienen la dinámica y qué frecuencia garantiza la frescura de los datos sin agotar a los equipos. Hasta el fin. Podemos pasar a las preguntas. Voy a buscar el... Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario acerca de lo que escucharon ayer? ¿Se puede explicar lo de la memoria del agua? Esto es lo que nos mostraron. Va a mostrar la obra que faltó y después, ¿sí? Sí, ahí mientras tanto el Ahí hay- contexto, pero hay como les dije otra el video... Sí. ¿Tiene audio? Sí, pero eso es el ruido de las gotitas de agua, ¿no? No debería salir. La que está en la computadora, no pasa nada. Era para mostrarle la animación esa de... La Memoria del Agua es un proyecto que empezamos este año, sobre el cual venimos pensando hace un tiempo, que tiene varios orígenes de cosas que fui viendo en los últimos 10 años. En Francia hubo un científico que se llamaba Benveniste, que tuvo la hipótesis de que el agua podía estoquear datos. Hizo una experiencia científica que fue agarrar una muestra de agua en la cual había una bacteria y otra muestra de agua en la cual no estaba la bacteria. A la muestra de agua en donde estaba la bacteria le hizo escuchar música y del otro lado recuperaba lo que salía como sonido. O sea, ponía el parlante de un lado, el agua con la bacteria y un micrófono. El sonido que salía lo mandó por internet de Francia a Italia, en donde estaba la otra muestra de agua que escuchaba el sonido que escuchaba el agua en Francia. Y eso duró creo que toda una noche, lo dejaron escuchando el sonido y al día siguiente la bacteria estaba en el otro lado. La hipótesis es que la bacteria ya estaba presente en el agua y que el agua le transmitió la manera de reorganizar esa información. El científico publicó
un artículo en una de las revistas más prestigiosas que se llama Nature, la comunidad científica lo defenestró al punto que creo que se terminó suicidando. Pues, sí. En el proyecto además participaba el Premio Nobel de Medicina de 1987, si no me equivoco. Ese es un primer dato. El segundo dato es la historia de la electricidad. La primera experimentación para estoquear electricidad es la botella de Leyden, que es una botella con dos diodos en la cual se hace circular la electricidad, después se la desconecta y después se conecta una lamparita al agua, es decir, salen dos cables y se ponen el positivo y el negativo y la lamparita se prende. Es una de las primeras experiencias en el siglo XIX, lo cual en mi imaginario supone que el agua puede estoquear la electricidad. La tercera pista es que, no sé si alguno tomó ya homeopatía. No sé si vieron la homeopatía, son unas pelotitas blancas, son los globulitos. En función de la disolución del principio activo, es la potencia que tiene el globulito. Cuanto más disuelto está, más potente es. Para tomar la homeopatía, en Argentina lo que se hace es que se sumergen 10 glóbulos en un frasquito de agua, se deja que se disuelva y el frasquito tiene un gotero. Y se supone que hay que tomar un par de gotas, hay que ponerlas abajo de la lengua durante un determinado tiempo. Pero antes de tomar la homeopatía, lo que se hace es, lo que dice el médico, es que hay que agarrar el frasquito y golpearlo 10 veces. Mi conclusión es que haciendo eso, es que se activa la memoria del agua de la presencia de este principio activo homeopático. O sea, hay una serie de elementos que me hicieron pensar que el agua podía ser realmente un reservorio como un disco duro. Y si saben, el origen de la vida en la Tierra es el agua. Es decir, que el agua está en la Tierra desde el comienzo. Si el agua es un disco duro y el agua está desde el comienzo, si podemos leer el agua, quizás que podemos tener informaciones desde hace mucho tiempo atrás. El proyecto gira en torno de esta cuestión de la memoria del agua y lo que intenta es hacer una narración de la memoria del agua en distintas etapas. Este es el proyecto que presentamos y por medio del cual fuimos laureados y que ahora estamos retrabajando. O sea, esto fue lo que imaginamos al principio, es un colectivo en donde hay una antropóloga, una socióloga, yo, una ingeniera de sonido, un sound design, una artista plástica, una artista digital, el instituto francés que trabaja sobre el suelo, o sea, sobre el agua y la contaminación del agua, y otras instituciones. Es un proyecto bastante grande. La primera etapa intenta contar justamente el origen de la vida en la Tierra. Lo que ocurre es que hay una bacteria que se llama la cianobacteria, que estaba presente al comienzo de la vida sobre la Tierra en pequeñas cantidades. Es una bacteria que permite romper el átomo del agua en dos y liberar el oxígeno. Es decir, gracias a la participación del agua se puede dar este fenómeno, y esto se da por distintas razones. En primer lugar, el agua sirvió en el origen de la vida como filtro. Como no había atmósfera, el sol pegaba muy fuerte en la Tierra y la bacteria no hubiera sobrevivido. El agua sirvió como filtro de rayos UV. En segundo lugar, el agua sirvió como medio de transporte. Como el agua ya estaba por todos lados, permitió a la bacteria esta de distribuirse por todo el globo terráqueo. Y en tercero, el agua es un disolvente universal, es el disolvente universal. Es decir, que el agua permite casi disolver todas las otras cosas. Es decir,
facilitó el proceso este de desarticulación del átomo y la liberación entonces del oxígeno en la capa terrestre y la creación entonces de la atmósfera que permite entonces la aparición de la vida. Y hay vestigios de hace 3.800 millones de años de la presencia de esta bacteria, que están impresos en unas piedras en Islandia. El primer tabló, el primer cuadro de la instalación intenta contar esta historia a partir de una instalación interactiva en la cual la experiencia se activa por la respiración humana. Hay un medidor de tasa de carbón y cuando hay gente en la sala, la instalación se activa y empieza a liberar oxígeno. Ese es como el primer cuadro. Y después hay otra serie de cuadros que cuentan la historia del origen de la vida vegetal. Todos los cuadros están ligados por tubos que hacen circular el agua. Después hay otro que habla de la dimensión espiritual del agua y que activa sonidos a partir de... Se le pide a la gente que se saque los zapatos y que ponga los pies en estas vasijas de agua y cuanta más gente hay se activa toda una especie de sinfonía alrededor del agua. Bueno, esto es un proyecto que intenta sensibilizar sobre el rol fundamental que tiene el agua en un tiempo en que, no sé en Argentina porque la verdad no sigue la actualidad, pero en Francia el agua está muy contaminada. Al punto que hubo un artículo justo en julio que decía, un artículo en el diario que decía que el agua en la ciudad donde nosotros vivimos no es potable, el agua que tomamos todos los días no es potable, pero que responde a las normas de seguridad. O sea, imagínense ustedes levantarse a la mañana y prepararse un mate. O sea, hay microplásticos, hay antibióticos, hay contaminantes. Y esta situación se está reproduciendo un poco por todos lados. Y el instituto con el cual trabajamos, que es el instituto francés importante que trabaja sobre las cuestiones de lo que pasa bajo el suelo, nos explica que en realidad es el resultado de decenas de años de haber insuflado, de haber liberado estas materias en la Tierra, porque las napas están contaminadas a niveles extremadamente profundos y que el proceso para revertir eso son cientos de años. No veo a nadie que salga corriendo a comprar agua mineral. Y encima, en el mismo momento, salió un conflicto, una revelación que apareció en los diarios, que una de las aguas más consumidas en Francia, que es Evian, estaba contaminada con... o sea, que es un agua, se supone que es un agua de manantial, estaba contaminada con materia fecal. Bueno, ese es el proyecto sobre la memoria del agua. Sí, yo quería hacer una pregunta. Para mí la primera parte introductoria, ¿no? De la que vos decías, comentabas que había como ciertos métodos y protocolos que determinaban como los resultados del saber hacer o de lo que se cree, o sea, de lo que creaba un peso común. Y que esto para mí es como una cuestión culturizante, para ahí como un régimen culturizante, y que por ahí el diálogo entre el arte y la ciencia y la tecnología como que podía deconstruir esos presets predicados, ¿no? Y poder explicitar, ¿no? Dónde queda la intencionalidad, digamos, dónde queda esto de quién define qué entra, qué no, y demás. Y nada, me anoté como una frase que aparecía en el Power que decía: lo que falta no es tecnología, sino una cultura compartida de documentación. Y frente a eso, como mi pregunta explícita era: ¿cuál sería explícitamente la definición de la cultura digital? ¿De la cultura digital? De la cultura digital. Me parece que en la pregunta hay como dos cosas diferentes. La primera parte yo diría que tiene más que ver con un eje de investigación que está bastante trabajado acá, que es justamente las cuestiones que trabaja Alejandra y Mariana, Alejandra Reyero y Mariana Giordano, pues son las dos que yo conozco, supongo que Maya también está, que tienen que ver con estos regímenes de la visualidad y lo que los regímenes en realidad denuncian, que es que lo que vemos detrás siempre hay un dispositivo, yo lo llamo un dispositivo, pero pues una especie de aparato
que al mismo tiempo es normal, es decir, que no podemos ver todo, no podemos estar en todos lados, no podemos evitar el recorte, es imposible. Lo que sí podemos hacer, y es en ese sentido que apuntaba la primera parte de la presentación, es hacer explícitos los procesos. ¿Quién está detrás del recorte? ¿Qué tipo de tecnología se utilizó para hacer el recorte? ¿A quién estaba dirigido el recorte que se estaba construyendo? ¿Cómo se hizo circular ese recorte? ¿Cuáles son, digamos, las metodologías que se aplicaron? Y que todo eso sea suficientemente documentado para que pueda ser interrogado, para que se pueda ser cuestionado, pero también para que sirva como punto de partida para otras investigaciones. En ciencias, en general, lo que nosotros observamos es el resultado final. A veces nos hacen parte de los procesos en ciencias duras, pero son de microprocesos. Y en ningún momento se dice quién está hablando, desde dónde está hablando, quién lo está financiando, hacia qué revista lo está publicando. Entonces, la primera parte tenía que ver un poco más con eso, a concientizarlos, intentar sensibilizarlos al hecho de que documentar los procesos es importante, porque es quizás lo que nos permita situar los procesos, los productos que estamos haciendo, tanto que artistas, en tanto que críticos. Eso por un lado. Con respecto a la cultura digital es como una cosa demasiado vasta como intentar definirla. No sé si te referías más a la creación artística con tecnología, que puede ser una de las vetas, o si la cultura digital en general. Lo digital viene a revolucionar varios aspectos de nuestras vidas. En ciencias humanas y sociales, lo digital es una fuente extremadamente interesante e importante para trabajar, porque una de las críticas que se le hacen a las ciencias humanas y sociales es la dificultad a trabajar con datos concretos, con datos tangibles, con datos que puedan ser contestados. Se hacen estudios cualitativos, pero difícilmente se van a hacer estudios cuantitativos. Las redes sociales, por ejemplo, para nombrar una de las fuentes de datos, generan una cantidad de datos que pueden ser analizados desde las ciencias sociales y que dan una especie de contrastabilidad, no sé si es la palabra que puedo usar. Entonces, ese podría ser uno de los aspectos, por ejemplo. La cultura digital viene a, por ejemplo, transformar la manera en que pensamos la ciencia, si queremos llevarlo hasta ahí. El tema de la viralidad, por ejemplo, tiene que ver también con la manera en que se distribuyen los conocimientos gracias a las nuevas tecnologías. En lo que respecta a la creación en particular, hubieron varias discusiones, por lo menos en Francia, respecto a la definición de arte digital. Los artistas digitales muy pocos se reconocen como arte digital, sino más bien como artistas contemporáneos, o en el mejor de los casos como artistas de hibridación artística, es decir, que lo que van a hacer es mezclar diferentes técnicas, hacerlas combinar para producir formas originales. Yo, desde mi perspectiva, en el lugar en donde lo ubico es más sobre la cuestión del procedimiento. Para mí el arte digital tiene que ver con procedimientos, con delegar procedimientos a máquinas. No sé si... No. Una consulta con respecto al nanomuseo. Sí. ¿Cómo ahí se toma en cuenta el emplazamiento, el estudio de sitio del museo? Que dentro de la museología es bastante... digamos, te rige muchas veces cómo encarar la situación, porque se me hace como y dentro también creo que se vincula un poco a esto del digital, de que no hay como algo físico. En los proyectos vi que no sabemos mucho del contexto nosotros, entonces no sé cómo estudiarlo desde ese lado también. ¿El contexto de la producción de la obra que está dentro del nanomuseo? Claro, o la idea en general del conjunto del nanomuseo, de esta idea de módulos, porque hay cosas que no se podrían aplicar también o que se verían más como una colección, quizás, en lugar de un concepto de museo. No sé si... Sí, o sea, ¿en qué sentido el nanomuseo puede ser pensado como un museo? También. Un poco, sí. Bueno, viste que uno de los... Para pensar en nanomuseo llegamos a esos 4 conceptos que de alguna manera lo definen. Y el primer concepto es la modularidad. La modularidad justamente la pensamos en función de los lugares en donde podía ser expuesto. El primer lugar en donde fue expuesto el nanomuseo fue justamente una biblioteca rural, que tenía un pequeño espacio en donde hacían actividades con los niños, pero el espacio no permitía poner más de un módulo y apenas un segundo módulo.
Entonces, el nanomuseo lo que ofrece es eso, es decir, hacemos un recorte dentro de la colección que pueda venir a instalarse en el lugar. Ahora, ¿qué diferencia eso de una colección? ¿Por qué no es una colección? ¿Por qué no es una obra en sí? Es esa la pregunta. ¿Y por qué la podríamos llamar museo? El nanomuseo en realidad se compone de dos elementos. ¿Qué tamaño tienen? Los módulos tienen 45 por 45. Esta caja, esta caja de acá, esto es 45 por 45, porque la idea es que un chico de más o menos a partir de 9, 10 años mide 1,20 m, es decir que a 90 centímetros puede en principio interactuar con el módulo. Y acá lo tiene justo enfrente. Esto está pensado a partir de niños de 1,20 m. O sea, los 90 centímetros tenían que ver con eso. Entonces, en el nanomuseo tenés por un lado el nanomuseo, que son estas estructuras, y las obras artísticas. Cada módulo es la colaboración de un equipo de investigación y de un artista. En este caso es un equipo de investigación de la universidad que trabaja sobre la corrosión del betón, del cemento armado, por efectos de salinidad marina. Es decir, estudian justamente en todas las situaciones litorales cómo el agua de mar viene a acelerar el proceso de deteriorización del deterioro del concreto, porque la combinación entre acero y cemento no funciona en realidad. O sea, funciona pero durante muy poco tiempo. Creo que la durabilidad es de 50 años y puede llegar hasta 100 años. Después, bueno, hay diferentes espesores, depende del tipo de acero que se utiliza, bueno, hay un montón de elementos. Pero desde el momento en que la sal entra dentro, porque sigue siendo un material poroso, desde el momento en que la sal entra dentro del cemento empieza a hacer una corrosión del metal y el metal va a hacer que el cemento se termine por fisurar. Ese es el proyecto de investigación. Entonces realmente hacen test con diferentes tipos de cemento, con diferentes tipos de aceros, intentan reemplazar la arena con otros materiales, mezclar tergopor adentro del cemento para darle un poco más de flexibilidad. Ese es el proyecto de investigación. A ese proyecto de investigación lo confrontamos con un dúo de artistas, que es un artista video y una artista plástica, que nos propuso esta instalación. Uno de los sitios que son estudiados por el equipo de investigación es un puente que conecta La Rochelle con una isla que está enfrente. Es un puente de 3 kilómetros, que es un puente muy lindo, que existe hace 40 años aproximadamente y que ya empieza a revelar signos de fisura. No los quiero asustar. Quizás que no es el tema. Hay otro proyecto, les puedo hablar. Bueno, no piensen en los puentes. Y entonces, bueno, hicieron una interpretación de la temática. Los artistas propusieron una escultura en la cual hay una especie de representación del puente por medio de unas personas que están teniendo los hierros. Las personas están hechas en un material que simula el cemento, están los alambres que están oxidados, y hay un video que gira en permanencia que muestra diferentes situaciones urbanas con una voz que va contando de manera bastante poética la relación entre el cemento y la ciudad. Y el video va desfilando y hay unos auriculares que permiten contar. Entonces, acá típicamente tenés el soporte, que sería el museo, y la obra que está separada. Acá podés sacar esta escultura, tiene unos pies, se puede sacar esta escultura y poner otra escultura. Se puede cambiar el video, hay un archivo atrás, se puede cambiar el archivo y transformar otra cosa. Entonces, deja de ser colección el nanomuseo, porque la colección en realidad son estas piezas. ¿Entendés? Y después lo que es interesante con respecto a tu pregunta es cómo se disponen estos objetos dentro del espacio, y es ahí donde estamos intentando hacer un trabajo participativo. Cuando fuimos a la primera biblioteca rural, le dijimos, tenemos estos 6 módulos, le explicamos cada módulo y le dijimos, ¿cuál querés? Y fue la directora de la biblioteca que eligió los módulos en función de las problemáticas que ella pensaba que podían interesar a la población de ese lugar, en función de lo que ella podía explicar respecto de lo que ella había entendido de cada uno de los módulos, en función de las actividades que ella podía... Y fue ella misma que pensó en qué lugares los quería poner.
incluso los separó, nosotros los hubiéramos puesto juntos, ella prefirió separarlos y en el medio crear una zona de intervención para ella. Entonces, ahí empezamos a trabajar, bueno, eso fue hace un tiempo atrás, empezamos a trabajar sobre un nuevo concepto, por ejemplo. Yo les decía, yo intento trabajar a partir de la práctica y ir hacia la teoría. A partir de esta experiencia empecé a pensar en un concepto que me parecía que podía ser interesante, que es el de cura-actor. Es decir, de hacer una curación con gente que no está formada para, que no tiene un background, que en principio, y cómo hacer justamente un trabajo para pensar la curación, que es una manera para mí de escribir en el espacio, con la gente que al final es la destinataria del objeto. Si yo vengo y le pongo el objeto como yo pienso y le explico el objeto como yo pienso, no solamente le estoy imponiendo el objeto, sino le estoy imponiendo una especie de visión de lo que tendría que ser el espacio y la manera de contar la historia. Del momento en donde ella elige los módulos, elige la manera de desplegarlos, elige la manera de hacer una mediación sobre esos módulos, de alguna manera nosotros sentimos que le estamos dando herramientas y no le estamos imponiendo un formato. Y después hay otra cosa de la cual no les hablé, es que este es un proyecto de arte y ciencia, es decir, a partir de un proyecto científico hay una creación artística. La idea es que hablar de ciencias, sobre todo con jóvenes, es bastante denso. Rápidamente los jóvenes se pierden, los niños, puede venir como demasiado abstracto, poco interesante y demás. El hecho de hacer un cruce entre arte y ciencias es una manera de llamar a otro aspecto del pensamiento, que puede ser el pensamiento sensible. Llamar la atención por los colores, por las materialidades, por los tactos, por la manera en que está dispuesta la obra, y empezar a hablar justamente de la sensibilidad, de lo que eso le puede llegar a evocar al niño, a los grupos, o a los adultos, y progresivamente ir entrando en la dimensión científica. Es decir, que la ciencia va a llegar en este caso en segundo nivel. De hecho, hay un primer dispositivo de mediación que es una mediación autogestionada, que es un pequeño librito que está enganchado en cada uno de los módulos y que propone formas de recorrer el módulo y a partir de una serie de preguntas. Y entonces lo que trabajamos fue sobre todo una serie de formas de mediación que va desde una mediación hiper simple, que explica el proyecto de investigación desde lo más básico, como yo les expliqué recién, y que poco a poco va aumentando en la complejidad. Entonces, después de esto hay una historieta, que son unas hojas que están a disposición del público, que en una hoja A4 es una historieta que cuenta un poco más sobre el proyecto, y además la historieta se la puede armar en librito, vieron con esa técnica que se corta en el medio, se pliega y se lo vuelve a plegar y forma un libro. A partir de una hoja A4 es muy fácil crear una especie de librito. Entonces es una actividad en la cual se intenta movilizar también formas de aprendizaje que movilizan el uso de las manos. Entonces no solamente la historieta, es hacer la historieta con el público, y la historieta ya trae un nuevo nivel de complejidad científica. Después de eso hay un tercer nivel que es un librito que se le da al público, que tiene unas 5 páginas en donde ya se empieza a hablar realmente de ciencia. Después hay un cuarto nivel que es un libro ya mucho más espeso, que es una guía para profesores, en donde se habla de ciencia desde conceptos bastante más duros, bastante más complicados. Y el sexto nivel, que todavía no lo desarrollamos, es en la plataforma del Nanomuseo. La idea es que haya textos científicos y que a partir de acá se pueda interesar inclusive a científicos de alto nivel, que digan, el tema del material de betón a mí también me interesa, y veo que hay toda una serie de artículos, una especie de editorialización que me puede servir. No sé si contesté, no creo que he contestado, pero sería algo así. Sí, lo veo como una herramienta que podría ser aplicada acá a algunos museos que no tienen tanta visibilidad y que justamente vayan con esta herramienta a la plaza o algo y se anoche. Sí, la idea del nanomuseo era que inclusive pueda ser expuesto en una casa, es decir, en un evento, un cumpleaños, se puede pedir el nanomuseo. Porque es realmente, en una hora se puede armar el nanomuseo, está todo el kit de mediación, y es un proyecto que la verdad está funcionando súper bien, hay una programación ahora durante todo un año. A mí me llamó la atención que usted menciona abordar desde el diálogo, puede, por ejemplo, entre artistas y los doctorantes que mencionaba, inclusive el arte y la ciencia, ¿puede desarrollar un poco más sobre eso? Sí. Nada de eso no era.
Entonces la cuestión del diálogo, bueno, hay como muchas formas de abordar esta cuestión de acercar arte y ciencia. Lo que pasa, el punto, un poco uno de los puntos de partida es que el arte y la ciencia hasta un periodo de la historia estaban unidos, eran las mismas personas. El caso emblemático es Leonardo, que era Da Vinci, que era artista y científico. Pero en un momento se empezó a separar. Yo ubico esta separación en el movimiento que es el positivismo. El positivismo viene a darle como una especie de estructura a la ciencia que la va a normalizar y que a partir de ahí va a empezar con las especializaciones y entonces después la ciencia va a llegar a un nivel de micro especialización que hace que sea casi imposible discutir un biólogo marino de las estrellas de mar del Pacífico Sur cuando hace 37 grados que con los peces que están al lado, porque ya son dos especialidades diferentes. Hay una especie de comportamiento de peces, no sé qué, y los sentás a los dos biólogos y no saben ni de qué están hablando, o sea, no se pueden comunicar. Es decir, que llegamos a un nivel de especialización del lenguaje, de la técnica, que finalmente perdimos en algún punto la visión global de la ciencia. Y esto en un momento en el cual estamos confrontados a unas problemáticas que son demasiado complejas como para abordarlas de manera puntual. La cuestión del cambio climático, la cuestión de la polución del agua. Los científicos, por ejemplo los oceanógrafos, van a explicar que estamos en un proceso de salinificación del océano que está exterminando una buena parte de la vida marítima. Yo les digo eso y ustedes van a ir a la playa, prácticamente no les cambia nada. Es decir, que el oceanógrafo en ningún momento toma en consideración, no entra dentro de su régimen de pensamiento, que lo que él está haciendo es extremadamente importante y que si no lo mezcla con un decididor, con un político, con un administrativo, con un habitante de la región, con el pescador, etcétera, etcétera, al final, avanzamos en una especie de conocimiento, pero que finalmente no está produciendo los resultados que estamos necesitando. Entonces, hay una pregunta más fundamental que es ¿cómo vamos a salir? Ya se está poniendo un poco dark, no quiero caer en la distopía. Pero bueno, digamos como que hay una potencialidad en el diálogo que puede ser más interesante. Entonces, al hacer discutir un científico y un doctorante, lo que les decía al principio es que las disciplinas nos llevan a esa especialización que hace que perdemos de vista la perspectiva. El artista tiene como una forma de sensibilidad, un artista profesional tiene una forma de sensibilidad que puede alimentar la reflexión, inclusive desplazar la óptica del científico, y el hecho de trabajar en el primer año de doctorado nos parecía importante porque es el momento en donde se van a decidir muchas cosas. Y el hecho de que los 4 proyectos quisieron llegar hasta la materialización de una obra muestra que el dispositivo, es decir, este dispositivo llamado DoctorArts, puede funcionar. Lo pudimos hacer una sola vez porque como todos los dispositivos hace falta financiarlos, los artistas les pagamos, la producción de obra la financiamos, el tiempo del doctorante lo pagamos, hay una sala atrás, y bueno, eso lo puede conseguir financiamiento un solo año. Después pasé a otro proyecto y bueno, nadie se apropió de esa idea, que era un poco la idea que el ministerio o alguien diga, esto está bueno, y lo hacemos más. Usted dijo que había una página para ver lo del biolaboratorio móvil. Sí. ¿Nos puede comentar eso? Sí. La página se llama Biolaboratorio, pero en francés, que se escribe así, biolaboratoire.org. Y acá es una especie de bitácora del proyecto que duró al final 4 años porque nos agarró COVID entre tanto. Era un proyecto que estaba realmente pensado para la movilidad. Es a partir de este proyecto que después imaginé, trabajé sobre el proyecto del nanomuseo, esta idea de la movilidad, esta idea de ir hacia las poblaciones. Y con el COVID se retrasó de casi 2 años y el financiamiento mientras tanto se iba devaluando, con lo cual había menos dinero. Bueno, igual se lo dejo que lo descubran, pero el sitio es bastante elemental, pero muestra un poco las diferentes... ahí está en francés. Creo que hay una versión en español que la hizo la gente de Utrecht.
Si buscan biolaboratorio van a quedar solos. Creo que hay una versión, no es un sitio, pero creo que están en Instagram. Algunos de los miembros que participaron del proyecto los publicaron en sus propias páginas. En la página de Mariela Yeregui, que era la que codirigía el proyecto conmigo, ella puso cosas. Gabriela Mujía puso sus obras también. Y Ana Laura creo que también. Era un proyecto, eran 3 bicicletas, que atrás de las bicicletas tenían como unos carritos que los diseñó Juan Agustín, que es arquitecto, y que se movían con las bicicletas y llegaban a un lugar y se desplegaban y devenían a veces laboratorio de investigación que permitía observar el cielo o medir la temperatura del agua o medir la velocidad del viento, y a partir de ahí empezar a discutir con la gente y a partir de ahí empezar a producir procesos colaborativos, y en paralelo cada uno de los artistas que participó creó una y a veces 2 obras. ¿Nadie tiene hambre? ¿Alguna otra pregunta? Nada, felicidades. Bueno. La verdad que intensado, es como el agua y el aceite, el arte y la ciencia, ¿no? Así que bueno, Gracias. Muchas gracias.